SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes que da esa sensación de que como mínimo ha llegado el otoño. No digo yo el invierno, pero que ha llegado el otoño a buena parte del país, porque a esta hora las temperaturas son bajas en muchos sitios. También hay lluvias, pero sobre todo lo que hemos notado es que ya hay que salir de casa un poquitín más abrigado, porque si no lo haces, Cristina de la Hoz, buenos días. Buenos días. Si no lo haces te llevas un susto. Efectivamente. Que es lo que nos ha pasado un poco a Cristina. ¿Cómo lo sabes? Sí. Claro, hemos dicho, sí, entre primavera, otoño, no sabemos todavía. Bueno, pues no. Si no han salido todavía de casa, abríguense. Cojan algo que les abrigue un poquito. Carlos Sánchez, buenos días. Pero eso os pasa por no escuchar la cadena SER, que ya advertía que las temperaturas habían bajado. Sí, pero siempre piensas, bueno, tampoco será para tanto, ¿no? Sí. Cosas de la radio que exageran. Exacto. Esta mañana sí es para tanto. Luego supongo que cuando salga el solecito en los sitios donde haga sol ya subirá un poco la temperatura. Tú has venido ya con la chaqueta. Estás gruesita ya, ¿eh? Sí. Vale. Y Antón Losada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo es que me muevo en otros parámetros, en lo de frío y lluvia. Tú vas abrigadito y con paraguas, seguramente. Yo es que me muevo en otra dimensión. Vale. Aquí nos movemos en otra dimensión. Vale. Lo que vosotros llamáis frío y lluvia, para nosotros es clima mediterráneo. Bueno, frío tampoco lo llamaría. Yo diría fresquito. Lo de esta mañana es fresquito, pero claro, es verdad que veníamos de un invierno así como prolongado y de golpe dices, bueno, pues esto es otra cosa. Pues eso, clima mediterráneo. Vamos a arrancar este abierto. Decíamos a las 8, que ha ido 3 cuestiones que marcan este inicio de semana y van a marcar seguramente el resto de la semana. Son 2 manifestaciones, la de Valencia por la Dana, la de Sevilla por los cribados y una reunión. Estamos a la espera de que se produzca esa reunión a las 10 de la mañana en Perpiñá entre la cúpula de Junts para decidir en qué se traduce esa ruptura, si finalmente se acuerda esa ruptura con el gobierno y qué dice después la militancia, qué dicen las bases a partir de la decisión que tome esa cúpula de Junts en la reunión de Perpiñá. De todo ello vamos a hablar, pero vamos a empezar por la Dana porque es lo que va a marcar sobre todo esta semana. Recuerden, el miércoles se va a cumplir ese primer aniversario de la Dana en Valencia. Les contaba ya antes, va a haber una programación especial aquí en la SER que, bueno, ya ha empezado este fin de semana con información, con reportajes, pero mañana Aimar va a hacer hora 25 ya desde Valencia y nosotros vamos a estar el miércoles por la mañana en una edición especial del Hoy por Hoy desde el Teatro de la Rambleta, también para conmemorar ese aniversario y para estar sobre todo con los valencianos y con las valencianas que un año después siguen sin saber exactamente qué es lo que hizo su presidente en las horas más críticas de la Dana. Cuando en Valencia se ahogaba la gente, cuando la gente no sabía qué hacer, cuando pedían ayuda de manera desesperada, el presidente de la Generalitat no sabemos, bueno, vamos sabiendo poco a poco lo que dice que hizo, pero tampoco porque lo diga él directamente, sino porque se va sabiendo y él tampoco lo desmiente. Y ahora lo último es ese paseo hasta el parking, acompañando a la periodista que comía con él en el Ventorro ese día. Ahora iremos con todo eso. Lo primero, la manifestación del sábado. President a Picassent, miles de personas exigiendo no solo la dimisión, sino el ingreso a prisión del presidente de la Generalitat por su gestión de la catástrofe de la Dana. Las víctimas ya le han pedido, de hecho, que ni siquiera se presente, que no vaya. Le piden, por favor, que no vaya al funeral de Estado que está previsto para el miércoles por la tarde, porque las asociaciones de víctimas le sitúan como el principal responsable de la gestión de la Dana, de la que un año después seguimos, como les decía, conociendo detalles de lo que pasó en esas horas críticas, hechos que hasta ahora la Generalitat había omitido, no había contado. Radio Valencia, Ana Durán, buen día. Hola, buen día. Y el último de esos detalles es ese que mencionaba yo ahora, que adelantó el diario Levante este fin de semana y que tanto Maribel Vilaplana como la Generalitat, los entornos de la Generalitat y de Maribel Vilaplana han confirmado, y es que después de la larga comida en el Ventorro, Mazón acompañó a la periodista al parking donde aparcó el coche. Es un trayecto que nunca había mencionado el presidente y que se produjo en ese rato en el que Mazón
no cogía el teléfono, no constan ni que recibiera ni que él hiciera llamadas telefónicas, y era cuando las víctimas, Ana, empezaban a morir ahogadas. Sí, así es. Ahora sabemos que Mazón, como decías, acompañó a Vilaplana al parking. La periodista, por cierto, no mencionó esto en su carta abierta, publicada hace unas semanas, y hasta ahora Mazón había sostenido que del Ventorro se fue directamente al Palau de la Generalitat a trabajar. De hecho, en una entrevista que se publicó con motivo del 9 de octubre, así que hace poquito más de 2 semanas, detallaba Mazón hasta el recorrido desde el Ventorro hasta el Palau de la Generalitat. Pues de la calle Bonaire se pasa a la calle de la Paz, de la calle de la Paz se pasa a la Plaza de la Reina, de la Plaza de la Reina se cruza a la calle Miguelete, luego se llega a la Plaza de la Virgen, luego se llega a la calle Caballeros y luego se llega al Palau de la Generalitat. Pero se le olvidó mencionar ese detalle de haber ido hasta el parking cuando se estaban viviendo, como decías, las peores horas de la tragedia. Un caso parecido a cuando afirmó que había llegado al CECOPI a partir de las 7 de la tarde y luego la versión de la Generalitat cambió y dijeron eso de las 8:28. Otra ida y venida más en las versiones del presidente sobre lo que ocurrió en esas horas críticas en las que murieron 229 personas. Y en su recuerdo y exigiendo la dimisión del presidente, volvieron a salir a la calle en Valencia este sábado más de 50.000 personas que siguen pidiendo que Mazón, además, no vaya al funeral. No quieren las víctimas compartir espacio con quien consideran el máximo responsable de todo lo que pasó aquel 29 de octubre. Ana, gracias. A vosotros. Hay una información que amplía de alguna forma esto que ya publicó el diario Levante este fin de semana, lo publica el diario.es, que habla de un segundo testigo presencial que confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 8 de la tarde. Recordemos que esa fotografía fija que distribuyó la Generalitat de la llegada de Mazón al CECOPI era de las 8:28. Bueno, pues hay un segundo testigo que sitúa a Mazón llegando al Palau de la Generalitat a las 8 de la tarde y cambiado de ropa. Es decir, él fue a la comida en el Ventorro con traje y corbata y ya volvió a la Generalitat, según este testigo, con ese jersey amarillo y esa camisa que le vimos ya en la entrada en el CECOPI. Y claro, a medida, Antón, que vamos conociendo, que tampoco sabemos si esa es la verdad definitiva, porque claro, se van mudando las versiones, van cambiando las versiones en función de lo que se va publicando, de las investigaciones periodísticas, y a partir de aquí la Generalitat va confirmando, tampoco él, porque lo va confirmando el entorno, y estamos en el mismo limbo, en ese espacio de tiempo en el que seguimos sin tener un relato coherente y con pruebas de lo que pasó. Pero en cambio sí hay algunas certezas que ya tenemos, ¿no? La primera, decías, no sabemos si será la última versión. Seguro que no. Eso seguro. Seguro que va a haber más versiones. No sabemos dónde estaba, pero sí sabemos dónde no estaba. Entonces sabemos que no estuvo. Que en el momento más importante de su trayectoria como presidente y en el momento más importante de la vida de muchos valencianos, el presidente de la Generalitat Valenciana no estaba. No estaba donde tenía que estar. Asumiendo la responsabilidad, liderando la gestión y tomando decisiones. Y ya está. Es que es así de sencillo. Es que, oiga, usted no estaba donde tenía que estar. O sea, la conferencia ideográfica, Pedro Sánchez, me avisaron, no me avisaron, es que es igual, usted no estaba. Y no solo no estaba, sino que además ni siquiera, en varias de las ocasiones, ni cogía el teléfono. Entonces esa primera cuestión está resuelta. Y la segunda cuestión, ¿por qué sigue usted ahí? Bueno, pues es perfectamente inexplicable. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar, porque el Partido Popular tiene que elegir entre mantenerle a usted o ir a unas elecciones en las que podría perder el gobierno, y prefiere mantenerle a usted. Usted tenía una oportunidad que era la reconstrucción, pero es que tampoco la ha sabido aprovechar. O sea, estas semanas está saliendo información, estamos oyendo a las víctimas de hace un año, contándonos cómo la normalidad está lejos de haberse recuperado, cómo sigue habiendo niños en barracones, cómo las obras van retrasadas, los ascensores que siguen bloqueados, una reconstrucción que la Generalitat me da la sensación de que está tramitando como si fuera un expediente administrativo más. Pues decía, creo que era ayer El País el que titulaba, después de la Dana, la burocracia. Y que la gente se asfixia rodeada de burocracia frente a una administración que tramita esto, pues no sé, como si fuera un expediente de ayudas a la tala de especies peligrosas o subvenciones, no sé, para cambiar el coche a gasoil por un coche eléctrico. Y no se trata de eso. Hoy se publica una encuesta de GAT3 donde la mayoría de los votantes del PP le piden que dimita. La mayoría de los votantes del PP.
Sí, va en la línea de la que dimos aquí nosotros de 40 dB. Va en la misma línea. Exactamente igual. Es que da igual la empresa que cojas, de la línea editorial que cojas, del medio que cojas. Y da igual lo que Amazon nos diga, porque ya nada va a cambiar el convencimiento, la certeza de que no puede explicar dónde estaba, porque sencillamente es inexplicable. Cristina. Fijaos que esta semana se ha estado hablando mucho de un superdomingo electoral, ¿no? De acumular varias elecciones autonómicas que, bueno, que no eran tal. Yo creo que ahí se exageró con esto del superdomingo, porque hay territorios que no tienen ninguna intención de ir a elecciones, salvo Extremadura. Y en todo caso, vamos a ver qué pasa también mañana con los presupuestos extremeños, porque a lo mejor de repente también nos desayunamos con una convocatoria electoral en Extremadura. Pero, en fin, fijaros, yo puedo entender que en aquel momento, que yo creo que Mazón debiera haber dimitido, pero puedo entender en aquel momento que quizá lo más inconveniente era abrir un proceso de elección de un nuevo presidente que hubiera requerido de una nueva negociación con Vox, o de ir a elecciones cuando las urgencias eran otras. Tenías una provincia destrozada, había que tomar muchísimas decisiones para paliar los destrozos materiales y humanos de la Dana, y puedo entender que no metas en ese momento a la Comunidad Valenciana en unas elecciones. Pero quizá ya es el momento de planteárselo. Pues vamos a un superdomingo quizá que digan, bueno, ya se ha iniciado, se supone, el proceso de reconstrucción. Hay acusaciones cruzadas entre una administración y otra de que no han ofrecido los gastos, los presupuestos y las partidas comprometidas. Hay una guerra entre la administración central y la administración autonómica, una guerra de cifras sobre quién realmente está ayudando y quién no. Bueno, en fin. Quizás sí sería el momento ahora de plantearse un calendario electoral en Valencia, ya con la reconstrucción en marcha, porque es verdad que la situación es insostenible. Mazón, en su foro interno, sigue confiando en ser el candidato. Bueno, lo dijo en una de las entrevistas que dio a uno de los medios. Sí, y además de manejar datos que le daría una mayoría absoluta de nuevo junto con Vox. A mí me consta mucha gente, no de Madrid, sino del entorno del PP valenciano, que creen que con Mazón no pueden ir a unas nuevas elecciones de ninguna de las maneras. Pero quizá una manera de desbloquear la situación sería ir a elecciones, además con la particularidad de que Valencia no tendría que volver a ir a elecciones en mayo del 27, porque ya tiene un calendario electoral propio, o sea, podría cubrir los 4 años de legislatura. Déjame un momento, que ahora voy contigo, Carlos, pero como ha hecho referencia antes Antón a lo que dice Mazón, es que Mazón ha respondido después de que hubiéramos conocido la última versión de lo que hizo en las horas en la que se estaba inundando y estaban muriendo valencianos, esta última versión del parking. Hubo una comparecencia, una intervención, un acto de partido del presidente del gobierno, y se refirió a Mazón de esta manera. La gestión que hizo la Comunidad Valenciana de la Dana fue negligente, pero que el apoyo que está prestando Feijóo y Abascal a Mazón, que continúa como presidente de la Generalitat Valenciana, es indecente. ¡Es indecente! Ponía a escuchar esto porque ha habido respuesta de Mazón, ya solo que hacía referencia a Antón. En redes sociales hay un tuit de Carlos Mazón que dice: señor presidente del gobierno, sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la EMET, que han quedado acreditados y que dependen del gobierno de España. Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia para tapar los escándalos de corrupción. Lo miserable es no dar ayudas a 34.000 familias, ya no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción, ya no tiene excusas para seguir con el abandono al que tiene sometidos a los valencianos. Saludos. Esta es la respuesta de Carlos Mazón. Carlos. Bueno, yo creo que aquí hay dos planos diferenciados, aunque haya vasos comunicantes entre ellos. Uno en el plano personal del señor Mazón y otros en el plano político. En el plano personal, ahí me cuesta mucho creer que alguien que tenga cierta dignidad continúe en el cargo cuando ni siquiera puede salir a la calle y miles de personas le están reclamando que dimita y miles de personas le están diciendo que es un asesino. A mí me parece que la política no es esto, que cuando tú notas que en la calle hay un movimiento contra tu comportamiento en el ámbito personal, porque realmente tantas mentiras, estamos ante un político que es un mentiroso compulsivo, que es decir, que no es capaz de decir su agenda pública, es decir, que es lo mínimo que se puede exigir a un político. Y en el plano personal me parece verdaderamente increíble que continúe en el cargo. Pero luego en el plano político hay dos aspectos muy, muy destacables. Primero, la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana se podía garantizar perfectamente después
después de la Dana, con acuerdos con el Partido Socialista, digamos, creando un clima de entendimiento para la reconstrucción, que era el objetivo fundamental. Y luego en la parte que corresponde al señor Feijóo y a los propios diputados del Partido Popular en el Parlamento Valenciano. Me parece increíble que continúen apoyando al señor Mazón. Es decir, ya no es solamente la cuestión personal, es la cuestión política. ¿Cómo es posible que diputados voten al señor Mazón para continuar en el cargo? Ya no, el señor Mazón es perfectamente prescindible. Pero te diré más, Carlos, cuando además les ha dejado a ellos en evidencia. O sea, Mazón ha dejado a Feijóo en evidencia. Cuando Feijóo dijo aquello, yo estuve informado en tiempo y hora y en todo momento de lo que estaba haciendo Mazón. Y se ha demostrado que es mentira. Efectivamente, y eso tiene que pasar factura. El ABC de la democracia es que los que gobiernan tienen que rendir cuentas a todos los ciudadanos. Y si no eres capaz de rendir cuentas con algo tan sencillo como es presentar una agenda de lo que hiciste entre las 2:30 de la tarde y las 8 y pico de la tarde, pues la verdad que es que tienes que irte a casa, no hay otra solución. La pregunta es ¿por qué no se presenta esa agenda? Y la respuesta solo puede ser una: porque es inexplicable esa agenda. Claro. Porque no tienes manera de defender lo que hiciste. Primero, porque evidencia que no estuviste donde tenías que estar, y segundo, que además de no estar donde no tenías que estar, donde estabas no deberías haber estado nunca. Entonces, claro, te sitúa en una situación completamente... Y que has mentido, y la tercera cuestión, ¿sí? Y que has mentido además. Pero aquí yo creo que el Partido Popular también tiene que asumir una dosis de responsabilidad importante. O sea, en esta estrategia que Mazón continúa de socializar la culpa, ¿no? El Partido Popular siempre que se enfrenta a una gestión de crisis hace lo mismo, que es socializa la culpa para que al final entremos en esta dinámica de, bueno, todos fuimos un poco culpables. Todo el mundo falló. Sí, todo el mundo. El sistema falló. No fallaron ellos, falló el sistema. La Dana, el sistema falló. Los incendios, el sistema falló. Las mamografías, fue el sistema. Es el sistema, es el contexto, es el mundo, es el gobierno central. Siempre la socialización de la responsabilidad. Para socializar la culpa y que al final todos seamos responsables de decisiones que tienen responsables muy claros. Y vemos ahora en el tuit de Mazón, seguimos todavía con la evidencia de mantener la mentira. Ahora, ahí seguimos con la Confederación Hidrográfica y seguimos con la EMET. Da igual que haya una investigación judicial que va poniendo las cosas en su sitio. Esa es una estrategia que el Partido Popular, os recuerdo, llevó hasta Europa. Sí. Es que se nos olvida esto. O sea, es que el Partido Popular cogió esa estrategia basada en la mentira y la llevó hasta Europa. Bueno, puso en peligro el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta. Simplemente para defender a un personaje como Carlos Mazón, que con independencia de lo que puedas opinar de lo que hizo el gobierno central o no, es evidente que la Generalitat de Valencia y el presidente tienen una responsabilidad incuestionable, no solo por los errores que se cometieron, sino sobre todo por incomparecencia. Oiga, a usted le contrataron, a usted le votaron para hacer un trabajo que usted no hizo. Y ya está, fin de la historia. La EMED, la Confederación... Si hubiera habido los avisos famosos, que los hubo, pero ¿dónde habría estado usted? Por donde estaba, exactamente igual. Porque lo demuestra... O a las 7 de la tarde, cuando se va dando el paseíto, no sabía nada todavía. ¿Cuántas llamadas llevaba ya de su consejero? El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y Antón Losada, estábamos hablando de el Partido Popular sujetando y manteniendo todavía a Carlos Mazón después de las no explicaciones de lo que pasó esa tarde de la Dana, con la última información que conocemos. La hemos conocido este fin de semana, ese trayecto que hasta ahora desconocíamos del presidente de la Generalitat junto con la periodista con la que había comido en el Ventorro hasta el parking donde ella tenía el coche aparcado. Cristina. Está contrastado que durante ese almuerzo recibió reiteradas llamadas y que, bueno, sabiendo que el estado de alerta respecto a la Dana había elevado a nivel rojo, algo debería haber el presidente de la Generalitat haber interpretado de esa situación de emergencia total que había en la comunidad. Ha demostrado la jueza de Catarroja que la alarma, que además depende exclusivamente del gobierno de la comunidad valenciana, se mandó tarde, se mandó mal, de que no atendió a las reiteradas llamadas telefónicas. Y recordar que la Audiencia Provincial de Valencia le ha obligado a la jueza, que la jueza no quería llamar a declarar como testigo a la periodista Vilaplana, y que la Audiencia Provincial de Valencia le ha dicho que vaya a declarar, lo que puede acabar estrechando el cerco en torno a Mazón, que yo no me extrañaría que finalmente la jueza de Catarroja acabara elevando un suplicatorio al TSJ valenciano para la imputación de Mazón, al que le ha sugerido que vaya a declarar voluntariamente si quiere, cosa que no va a hacer. Entonces yo creo que la gestión de la comunidad
Comunidad Valenciana en lo que le tocó efectivamente dejó mucho que desear y hemos conocido además episodios de cómo, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Valencia estuvo reclamando que se enviara la alerta cuanto antes porque se estaba perdiendo un tiempo precioso que luego fue sobre todo en vidas humanas. A mí ya me lo habéis oído decir en estos micrófonos. Si la gestión que realiza una comunidad en una situación de emergencia y tan dramática es mala, a mí me inquieta mucho que no haya un gobierno central que tome los mandos. Y hay antecedentes, ¿eh? Yo quiero recordar que en octubre del 2020 el gobierno decretó el estado de alarma en la Comunidad de Madrid cuando Isabel Díaz Ayuso se negó al cierre perimetral de la comunidad ante el puente del 12 de octubre. Es decir, el Gobierno tiene instrumentos, y estaba allí la delegada del Gobierno, para decir la gestión es nefasta, habrá que hacer algo. Yo sí echo de menos, digamos, ese colchón de seguridad como ciudadana, que si la presidenta de mi comunidad hace ante una situación de emergencia una gestión nefasta, o que considere el Gobierno central que es una gestión nefasta, no haya un instrumento, que lo hay, porque se ha demostrado en otras ocasiones, para decir hay que tomar el mando y pedir un estado de alerta. Un instrumento llevado después a los tribunales. Sí, Ángels, bien. Claro, sí, bien claro. llevado. Es que recordemos que en este país se llevó a los tribunales sí, el cierre. Pero tú en ese momento, es verdad, pero tú en ese momento determinas que la situación tiene tal gravedad que no lo puedes dejar en manos de una administración que lo que estaba demostrando en una cierta ineptitud de una alerta que llega a las 8:10 de la tarde, cuando ya en la mayoría de las radios estaba la gente llamando, diciendo que estaba en los tejados de su casa, de su automóvil, o que estaba atrapado, vete a saber dónde, cuando ya se sabía que había una situación insostenible. Por eso sí, yo sinceramente sí eché de menos que la delegada del Gobierno, puede pedir el estado, puede reclamar al Gobierno el estado de alerta, no diera ese paso. Carlos, y después ve contigo, que Antón. este es un debate eterno que no vamos a brevemente. solucionar, y con eso no eximo de responsabilidad en absoluto a Mazón, que además yo estoy convencida de que va a acabar en los tribunales. Muy brevemente, el disponer de un instrumento legal no garantiza su eficacia. Es decir, pensar que simplemente con publicar en el Boletín Oficial del Estado o en cualquier otro boletín la declaración del estado de emergencia en la Comunidad Valenciana no hubiera garantizado su eficacia en unos momentos en que era fundamental el tiempo, precisamente porque los funcionarios que estaban al frente del CECOPI, que estaban al frente del CECOPI, precisamente por eso eran de la Comunidad Valenciana y son los que tenían que tomar la decisión. Es decir, no se trata de poner leyes. En este país pensamos siempre que con cambiar las leyes cambiamos la realidad. La realidad es que los funcionarios, que son los que toman decisiones, no hicieron absolutamente nada. Incluso la consejera se atrevía a decir en las declaraciones que se han publicado en algunas imágenes diciendo: yo no quiero hablar, que me da pereza hablar con el presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar. Por eso, pero que decir, aplicar un 155 inmediato no funciona. En ese momento... ¿Cómo ¿por qué no va a funcionar? Porque quien toma la decisión... ¿Por qué no va a funcionar? Y va a tomar la gestión del Gobierno central. Porque quienes toman las decisiones al final, en el día a día, en el minuto a minuto... Pero coordinados por el Gobierno central, Carlos. No, pero que eso se tarda tiempo. Que no podría es simplemente... haber dicho, se manda la alarma ya. No, en absoluto. En absoluto podría haber hecho, porque tiene que ser una decisión compartida con la Comunidad Valenciana. No. Sí, se puede pedir el estado de alarma, lo puede pedir la comunidad, la delegada del Gobierno y el Gobierno. Pero es un procedimiento lento. Y lo tomas por la vía de urgencia, una situación de emergencia. Antón. No existe la declaración preventiva ni la intervención preventiva del 155. Ni siquiera la petición que dice Cristina de estado de alarma, eso llevaría horas. Claro. Horas. Estamos hablando de... No, llevaría bastantes más horas. Y por supuesto lo que apunta Carlos, es decir, manda al Gobierno... ¿Y quién va allí a tomar las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué hacemos? ¿Qué se trata? ¿De reemplazar a la comunidad y a la Generalitat por la delegada del Gobierno? Y que sea la delegada del Gobierno el quien tome las decisiones. ¿Con qué conocimiento? ¿Que conoce la delegada del Gobierno cómo funciona la Administración valenciana? Lo dudo. No creo que tenga ni cómo está la cadena de mando, ni cómo son las competencias, ni a quién corresponde qué. Es decir, si algo han demostrado la gestión de crisis es que este tipo de intervenciones desde arriba normalmente es aún más catastrófica. Porque a la situación catastrófica se suma la descoordinación masiva. Y el mandar gente, colocar gente en sitios de responsabilidad sin saber exactamente qué es lo que están gestionando, sin tener el conocimiento ni la información. Y pues yo simplemente quiero recordar aquí un dato. ¿A qué hora estaba la UME camino de Valencia? Es que esa es la cuestión. ¿Se activaron los recursos del Gobierno central? Sí. A toda velocidad. Es decir, cuando todavía, en esas horas vitales de las que habla Cristina, la UME ya estaba entrando en Valencia. O sea que no creo que esa sea la cuestión. Hombre, hubiera servido con lanzar la alerta unas horas antes, aunque eso hubiera haber salvado vidas.
Unas horas antes, simplemente lanzar la alerta en forma y contenido también unas horas antes. Pero Tampoco si había que hacer un grandísimo despliegue. Pero si había presa para reemplazar a la Generalitat, eso no es llega la delegada del gobierno y dice, aquí mando yo. Es que esto no funciona así. Claro. Y el conocimiento y la decisión de tomar la alerta corresponde a los técnicos, que son los que trasladan esa visión a los responsables políticos, que eran los que estaban allí, fueron los que decidieron no mandar la alerta. Pero trasladar, no, es que tenía que haber Entonces, venido alguien... la responsabilidad no es política, sino de los técnicos, estás diciendo. No manipulas mis palabras. Has dicho que la decisión es de los técnicos. He dicho que el conocimiento es de los técnicos y que la decisión es de los responsables políticos. Si quieres te lo vuelvo a repetir. El conocimiento es de los técnicos y la decisión es de los responsables políticos. Y hombre, para no querer diluir la responsabilidad, parece que es lo que estamos consiguiendo, porque empezamos hablando de Carlos Mazón y ahora estamos hablando aquí de la posibilidad fantasma de que se hubiera tomado la decisión de suspender las competencias de la Generalitat. Veríamos sobre qué base legal y en qué tiempo, en plena alarma, en plena situación catastrófica. Cierro contigo, Carlos, cierro contigo. Es que, además, imagínate en ese escenario en el que el gobierno publica en el BOE la declaración del estado de emergencia en la Comunidad Valenciana. Imagínate el caos que habría en el CECOPI. Es decir, ¿quién manda en ese momento? ¿Quién manda en ese momento las decisiones? Es que es un procedimiento lento. Es decir, la propia UME, el director, el general de la UME, ha dicho que cuando ellos llegaron, por la noche se encontraron que es que el despliegue es lento, porque aquello estaba Pero hecho... si es que hubiera bastado, Carlos, con acelerar unas horas esa alerta. Si no se habla de mandar... O sea, la alarma no se emitió por culpa del gobierno central. Es lo que estás diciendo, ¿no? La alarma no se emitió por culpa del gobierno central. La alerta. Yo creo, y ahí yo creo que decimos todos... la gestión en ese momento era de la Generalitat Valenciana. El responsable de la gestión era el presidente de la Generalitat Valenciana, que estaba en una comida. También hubieran podido ir sus consejeros al ventorro y sacarlo por la oreja. Era otra posibilidad. Si todo el mundo sabía dónde estaba el presidente de la Generalitat, porque damos por hecho que todo el mundo sabía dónde estaba el presidente de la Generalitat, digo de su entorno, también podrían haber ido y sacarlo por la oreja y decir, usted, en lugar de estar aquí, lo que tiene que hacer es estar en el CECOPI. Nadie hizo eso. La gestión de aquel momento, de aquella tarde, corresponde a la Generalitat Valenciana. ¿Y qué hubiera pasado si el gobierno hubiera decidido tomar el mando, que yo también pienso que no es tan automático? Yo creo que hubiera sido infinitamente más caótico de lo que ya fue. Entonces, yo creo que difícil, no, pero yo creo que no se puede quitar el fue. foco, yo creo que no se puede quitar el foco del responsable, y hay un responsable que se llama Carlos Mazón. Hacemos una pausa y volvemos. En el abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y Antón Losada. Vamos con los problemas de otro varón del Partido Popular. En este caso, un varón que parecía caminar siempre sobre las aguas de la polémica y de las broncas, como que no iban con él. Y estalló la crisis de los cribados en Andalucía. Ayer miles de personas se juntaron frente a la sede del gobierno andaluz. Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángel. Asociaciones y víctimas de la crisis de los cribados protestaron ayer contra la gestión del gobierno de Juanma Moreno por esa crisis, por la crisis de las mamografías. Sí, el Palacio de Sant Telmo, sede de la presidencia de Moreno Bonilla, teñido de rosa, con miles de personas, en su mayoría mujeres, pidiendo, ante el escándalo de las mamografías, claridad, rapidez y dimisión. ¡Dimisión! ¡Bonilla, dimisión! Manifestación masiva y transversal, muchas mujeres, muchas familias, protesta que el PP ha querido minimizar. La concentración para atacar a Juanma Moreno ha sido un fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos, que recordemos que han pagado con dinero público autobuses para que se asistiera a esta concentración. Es el portavoz parlamentario popular Toni Martín, que insiste en vincular políticamente a MAMA, la Asociación de Cáncer de Mama. Lo niega su presidenta Ángela Claverol, que decía en la SER tras la manifestación que las afectadas pueden llegar a 20.000. Lo único que tienen que decir es qué ha pasado y cuántas mujeres hay afectadas, porque nosotras creemos que pueden ser 20.000, no 2.000 ni 2.317. Todos los asistentes, asociaciones, sindicatos y partidos de la oposición coinciden en que esta marcha supone un punto de inflexión en una crisis en la que el presidente Moreno Bonilla no está siendo capaz de ganar el relato, perdido en el Parlamento y ahora Ángels en la calle.
Sobre este escándalo hemos conocido este fin de semana algunas novedades, porque altos cargos de la Junta dieron la orden de dejar de comunicar el resultado de las mamografías sospechosas de cáncer en abril de 2021. Según reconoce la Consejería, esto es porque las comunicaciones se hacían por carta y por teléfono, pero con el sistema informático decían que esos avisos iban a ser automáticos, pero finalmente esos avisos nunca llegaron. Y casi un mes después del estallido de la crisis y después de que el consejero acusara a la asociación AMAMA de lanzar infundios, ahora, Diego, la Junta habla de diálogo con las víctimas. Sí, Antonio Sanz, que hace una semana arremetía contra AMAMA, este domingo tras la manifestación se mostraba más conciliador. Son auténticas luchadoras que merecen el respaldo, el apoyo y el compromiso del Gobierno de Andalucía. Vamos a trabajar juntos y tiendo la mano y ofrezco diálogo claro, sencillo y humilde para trabajar juntos en este compromiso de lucha común. AMAMA anuncia que acudirá a esa reunión esta semana, mientras la oposición señala también al actual presidente del Parlamento andaluz, a Jesús Aguirre, que era consejero de Salud cuando la Junta dejó de informar en abril de 2021, y a la actual consejera andaluza de Medio Ambiente, a Catalina García, que sucedió a Aguirre en la cartera de Salud. Oposición y sindicatos coinciden en que el escándalo de los cribados revela un problema mayor: el colapso de la sanidad pública andaluza por una mala gestión que ha abierto la puerta a privatizar servicios. El presidente Moreno Bonilla va a presentar en esta semana su libro titulado Manual de Convivencia, pero está teniendo que aplicar ahora un manual de resistencia ante una crisis que amenaza, Ángel, su estabilidad a poco más de 7 meses, recordemos, para las elecciones andaluzas. Gracias, Diego. Hasta luego. Una crisis que ha intentado surfear el Partido Popular en Andalucía, la Junta acusando desde el primer momento, porque recordemos que fue aquí donde la exconsejera dijo que las mujeres afectadas por la crisis de los cribados estaban manipulaban, y fue también el actual consejero, mano derecha del presidente andaluz Juanma Moreno, el que también hace unos días dijo que lanzaban infundios, cuando después se demostró que realmente no se podía acceder a las mamografías ni a los cribados en las historias sanitarias de cada una de las afectadas. Tampoco se salva Juanma Moreno de la crisis, Carlos, y además demostrando otra vez la incapacidad para la gestión de una crisis. Si antes se refería, Antón, a un modus operandi que tiene el Partido Popular cuando tiene un conflicto en alguna comunidad autónoma, pues socializa el error cometido, y yo creo que en este caso es casi de libro. Es decir, normalmente cuando los gobiernos del Partido Popular tienen algún problema, también otros gobiernos, hay que decir que la mayoría de los gobiernos tienden a socializar los problemas y no a asumir sus propias responsabilidades. Cuando han visto que una asociación está defendiendo los derechos de las mujeres andaluzas y en general de todos los ciudadanos, no solamente de las mujeres, les ataca, pues dicen que son del Partido Socialista, que están casi pagadas y financiadas por el enemigo. Quiere decir que es un poco el viejo argumento casi del franquismo, cuando se decía de que era la Unión Soviética el que financiaba los movimientos de oposición al franquismo. Y yo creo que en la crónica de Diego ha dado perfectamente en el clavo, porque lo más relevante aquí ya no es solamente las dimisiones de incluso el señor Moreno Bonilla y ya la dimisión que tuvo la consejera de Sanidad. Aquí el tema central es el modelo de sanidad en Andalucía y en otras regiones, donde se está convirtiendo en un negocio privado la sanidad, que es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Yo creo que el asunto central es ese, no otro. Es decir, a mí me importa muy poco quién sea el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, y me importa casi tampoco quién sea el presidente de la Junta de Andalucía. Lo que me preocupa es que un derecho fundamental como es la asistencia sanitaria se ponga en manos privadas, que además es ineficiente económicamente. Es decir, se ha demostrado no solamente que es malo desde el punto de vista clínico, sino que es malo desde el punto de vista económico, porque estamos gastando muchísimo dinero probablemente de manera ineficiente para engordar la cuenta de resultados de muchas empresas. Antón. Bueno, el manual de gestión de crisis del Partido Popular, estamos en la fase de que se expliquen las víctimas. Ya lo vimos en las residencias en Madrid. Que se explique, que demuestren las víctimas que son víctimas, lo primero. Y segundo, que demuestren las víctimas que no pertenecen o que no tienen ideología política ninguna. Y que demuestren las víctimas que no están al servicio de no se sabe qué oscuros intereses. Estamos en esa fase. Bueno, yo insistiría en la idea de no contribuir a la socialización de la responsabilidad, ¿no? O sea, el debate sobre el modelo del que apunta Carlos
lo comparto plenamente, las noticias que vamos conociendo. ¿Qué hay detrás de todo esto? La lógica gerencial. Vamos a ahorrar tiempo y dinero en llamadas y cartas de radiólogos que tenían que estar haciendo otras cosas. De los pocos radiólogos. Claro, entonces como no queremos contratar más, en lugar de perder tiempo llamando a las afectadas, ¿no? Que además, imagínate tú, qué bonito que te llegue una comunicación automatizada diciéndote que a lo mejor tienes un problema de salud serio. Seguro que eso no genera ninguna ansiedad entre las afectadas, ¿no? Pues en lugar de eso, pues vamos a automatizar el sistema. Y de paso también dilatamos y nos ahorramos hacer segundas y terceras pruebas. En lugar de hacerlas pues cada 6 o cada 3 o cada 7 meses, pues las hacemos cada 2, cada 3 o cada 4 años, como estamos oyendo a muchas de las afectadas. Está muy bien ese debate sobre el modelo. Y está muy bien el debate sobre las responsabilidades políticas, pero yo propongo ir por orden. Vamos a centrarnos primero en resolver la crisis sanitaria, que no se ha resuelto. Es que aquí hablamos como si esto ya estuviera contenido. Este fin de semana, de repente, han aparecido casi 400 mujeres más afectadas, así como de la nada, que es una cuarta parte más de las que ya había. Hemos pasado de 2.000, esa cifra mágica, a 2.300, casi 2.400. Las mujeres afectadas, la asociación AMAMA, que hasta ahora sus denuncias, digamos que han ido más bien por la senda de lo que realmente estaba sucediendo, ha aumentado considerablemente el número de afectadas. Seguimos sin saber cuántas mujeres están afectadas. Seguimos sin saber en cuántos hospitales se ha producido esta circunstancia. Seguimos sin saber cuántas mujeres han sido llamadas ya. Seguimos sin saber cuántas pruebas hay programadas. ¿Qué fue de los 65 radiólogos que se iban a contratar? ¿Están contratados ya? ¿No están contratados? ¿Dónde están? ¿Están solo en este hospital? ¿Se han repartido por todo el SAS? ¿Qué pasa con los 12 millones que dicen que se nos han movilizado? Entonces yo propongo empezar por ahí. Vamos a gestionar la crisis, porque de momento lo que estamos consiguiendo es, con esta estrategia de gestión de crisis del Partido Popular, es que esto caiga en una especie de limbo donde no se sabe muy bien lo que está pasando, y vamos a hablar de la portavoz de AMAMA, y vamos a hablar de los sindicatos, y vamos a hablar del modelo, pero no vamos a hablar de lo que ha pasado, porque lo que ha pasado ya está solucionado. Después pasemos a las responsabilidades políticas y después abramos el debate del modelo, pero ahora vamos a concentrarnos en recordar a la gente algo que es importante, que la gestión sanitaria está siendo catastrófica. Cristina. Por parte del Partido Popular. Cristina. Se trata sin duda de la peor crisis de la presidencia de Juanma Moreno. Recordaba nuestro colega que a pocos meses además de las elecciones, o sea, sin ninguna duda es el peor momento de la presidencia de Juanma Moreno, y es un enorme error confrontar y criminalizar a las organizaciones de mujeres, además en un tema tan sensible como este, como el cáncer de mama. Me parece que están rectificando, como habéis contado, pero al final decir, porque incluso aunque estuvieran ideologizadas, da igual, exactamente. Exacto, aunque estuvieran ideologizadas, da igual. Incluso aunque te las mandara el PSOE, da igual. Estamos hablando de mujeres afectadas por una situación indeseable que genera un enorme desasosiego, ¿no?, en cualquier mujer cuando le dicen que puede haber algo sospechoso en su mamografía. Yo creo que en este caso, en un país en el que no se conjuga el verbo dimitir, sí se asumieron responsabilidades políticas, que fueron las de la consejera. Aquí hemos tenido crisis enormes, con fallecidos o con situaciones tremendas en las que nadie asumió ninguna responsabilidad política. Otras crisis que no voy a enumerar, y yo creo que es la primera de las pocas crisis que ha habido en los últimos años donde se ha asumido alguna responsabilidad política. Queda todavía un larguísimo recorrido. Yo no demonizo la colaboración público-privada, siempre que no se desvíe todo el dinero de la sanidad pública a la privada. Y es un sistema de colaboración que hay en muchas comunidades. La crisis de los cribados puso de manifiesto, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina, una clínica privada a la que se había derivado la ejecución de las mamografías, que la clínica había cerrado, no lo había comunicado, y de repente dejó a 3.000 mujeres sin poderse hacer las mamografías y se hacían en una clínica privada. Es decir, este es un sistema que en mayor o en menor medida, en otras comunidades en menor medida, pero que en mayor o menor medida utilizan casi todas las administraciones públicas. Lo de la colaboración público-privada, que en principio no tiene por qué ser malo, salvo que lo que estemos será derivando dinero público solo y exclusivamente a la privada. Queda mucho recorrido para esta crisis, y creo que hacen bien en reunirse con las asociaciones, en no demonizarlas y en aclarar, por ejemplo, todo lo que ha dicho Antón, que hay que aclarar, sin duda. Pues es que lo de demonizar a las víctimas no es un error, ¿eh? El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y Antón Losada. Estábamos con la crisis de los cribados en Andalucía. Pedía la palabra Carlos, pero espérate, porque se te había colado Antón, que decía lo de demonizar a las víctimas no es un error, es una estrategia. Es una estrategia. O sea, no es que demonicen a las víctimas porque se equivocan al hacerlo, no. Es que en la estrategia de ocultación y la estrategia de opacidad y de no contar lo que pasa y taparlo y darlo por arreglado lo antes posible, es fundamental demonizar a las víctimas, porque para acercarte a las víctimas, para tener un diálogo, como decía el consejero, claro y sencillo, tienes que ir con la verdad, tienes que ir a explicar lo que ha pasado, porque las víctimas no están para que les des rodeos. Las víctimas, si se reúnen contigo, es para, oiga, dígame qué ha pasado, cuántas estamos afectadas, con cuántas se han puesto en contacto, con cuántas no, cuándo lo van a hacer, qué soluciones tienen. Claro, si no estás dispuesto a contar la verdad y si lo que te interesa es la opacidad y la falta de transparencia, es estratégico y es fundamental confrontar con las víctimas. Y eso es lo que está pasando aquí. Hay intentos de rectificación. Hombre, acabamos de oír al portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz. Mucha gana de rectificación no se le ve. Es que contrastan las dos declaraciones, la del consejero, que después de haber dicho todo lo que ha dicho, ahora dice son unas auténticas luchadoras, y con las del portavoz en el Parlamento diciendo que había sido un fracaso absoluto la concentración. Sí, son unas auténticas luchadoras y si no se reúnen conmigo, que se expliquen ellas. Sí. Esa es la estrategia. Hablábamos antes. No, hablo muy bien de las víctimas, pero como no se quieren, que se expliquen ellas. Bueno, hablo muy bien de las víctimas hoy, porque ayer no, ¿eh? Ya te hablábamos antes de Mazón y la Comunidad Valenciana, el que se ha negado sistemáticamente a reunirse con las víctimas, cosa que verdaderamente pone de manifiesto, digamos, su política de prioridades. Pero yo quería referirme a este tipo de crisis. Yo cuando hay este tipo de crisis más pequeñas o incluso las más grandes, siempre recuerdo unas frases muy célebres de Ortega y Gasset al principio de los años 30, es decir, después de la crisis del 29 y cuando en España llegó la Segunda República. Y él decía, tenemos una crisis, pero tenemos que saber la naturaleza de nuestra crisis. Y comentaba siempre Ortega, que vengan los mejores expertos, que vengan los economistas, que vengan los ingenieros, que vengan los que sepan y que nos digan qué es lo que está pasando. Para saber lo que está sucediendo en Andalucía y en otras comunidades autónomas, que probablemente en las próximas semanas vamos a tener mucha información sobre algunos desajustes que se estén produciendo, tenemos que hacer una auditoría de realmente lo que ha sucedido. Si no conocemos lo que ha sucedido y no hay información, no hay transparencia, no hay una comisión de investigación que realmente sea una comisión de investigación y no sea una caja de resonancia pública, es decir, es muy difícil tomar decisiones y por eso hay que ir al tema de fondo, que el fondo es, ¿el modelo de sanidad en Andalucía es el correcto o no es el correcto? Ese es el debate, lo demás es ruido político. Dejadme que avance, porque en poquito más de media hora está previsto que empiece en Perpiñá la reunión de la cúpula de Junts per Catalunya. Ahí tienen que decidir si rompen relaciones con el Partido Socialista y por tanto romper relaciones con el gobierno, y también entiendo que van a explicar qué significa romper relaciones con el Partido Socialista y con el gobierno. Allí en Perpiñá está el enviado especial de la SER, Xavi Belló. Xavi, bon día. Hola, buen día, Àngels. Creo que ha llegado ya el presidente Puigdemont al sitio de la reunión aquí en Perpiñá. Y bueno, la clave es eso, ¿no? Lo que pueda salir de la cúpula de Junts para si mantiene o no su relación, su vínculo con el gobierno. Un vínculo que ya ha demostrado en más de una ocasión que lo puede romper en cualquier momento. Sí, exacto. Van llegando poco a poco los dirigentes de Junts a esta reunión. El sentimiento mayoritario en la mayoría en Junts es que el acuerdo con el PSOE no ha dado los frutos esperados, pero sí puede haber más debate sobre las consecuencias de la ruptura y sobre cómo de lejos se debe llegar para concretarla. Genera dudas estar en una fotografía permanente al lado del PP y de Vox en el Congreso de los Diputados si se decide tumbar sistemáticamente cualquier votación que presente el Gobierno y aún más la posibilidad de sumarse a una moción de censura con el único objetivo de convocar elecciones. Este extremo no está descartado, aunque una opción es que se guarde la carta para más adelante si en unos meses Sánchez no ha convocado elecciones a pesar de estar en minoría. Si no hay maniobra para desbancar a Sánchez, Junts deberá decidir cómo se comporta en lo que queda de legislatura, más allá de reiterarle al gobierno que está en minoría. El partido ya ha ido tumbando algunas votaciones claves para el gobierno en los últimos meses y advirtiendo que no habría presupuestos. Hoy se decidirá si la negativa pasará a ser sistemática, presente lo que presente el gobierno, o hay alguna posibilidad de sacar adelante alguna votación que Junts considere pertinente. También se deberá resolver qué pasa con las reuniones mensuales en Suiza entre los dos partidos. El mediador internacional fue uno de los logros
reivindicados por Junts en la investidura y el partido debe decidir si renuncia a ello para ser consecuentes con la ruptura del pacto de Bruselas. Hay varios matices por resolver en el día de hoy. Según nos indican algunas fuentes, a esta hora aún no está todo el pescado vendido, puede haber algún movimiento. En cualquier caso, se prevé que la reunión, que empezará ahora a las 10, sea larga, va a haber debate, aunque la ruptura con el PSOE no genera, también hay que decirlo, ni tantas fricciones ni tanta tensión interna como debates anteriores que ha afrontado Junts, como fue, por ejemplo, romper con Esquerra y abandonar el gobierno de la Generalitat hace 3 años. Y entiendo, Xavi, que habrá algún tipo de comparecencia para explicar el resultado, ¿no? Sí, está previsto una comparecencia por la tarde, aproximadamente sobre las 5, en función de lo que dure la reunión, y que casi con total seguridad, aunque no nos lo han querido confirmar, pues evidentemente va a ser Carles Puigdemont el encargado de dar las noticias al gobierno. Xavi, seguimos pendientes de esa reunión. Gracias. Gracias, hasta luego. Esto por un lado, y por el lado del gobierno, Guillermo Lerma, hola de nuevo. ¿Qué tal, hola, En el gobierno están a la espera de ver qué deciden los independentistas, pero le quitan hierro al asunto, le dan la importancia justa que consideran que tiene. Sí, porque dicen en el PSOE que diga lo que diga Puigdemont, no cree que se atreva a hacer lo que está en el aire, esa posibilidad de apoyar una moción de censura con PP y Vox. El problema de la relación entre PSOE y Junts es que lo que piden los independentistas, los asuntos más relevantes que están sobre la mesa, como la aplicación de la amnistía, la delegación de competencias en materia migratoria o la oficialidad del catalán en Europa, depende de la posición de un tercero, no de PSOE y de Sumar, así que en la Moncloa esperan con expectación las palabras que hoy pronuncia el líder de Junts desde Perpiñán. No se atreven en el Ejecutivo a hacer apuestas sobre lo que pueda decir. En lo que sí que parecen confiar es en eso, en que esa ruptura no va a suponer el apoyo a una moción de censura, que es lo que realmente supondría, dicen, un punto de inflexión en la legislatura. El gobierno descarta ese escenario si Puigdemont opta por un bloqueo permanente, por no apoyar ninguna de las medidas que el Consejo de Ministros manda al Parlamento. Lo que recuerdan en el gobierno es que el partido de Junts ya obliga a negociar una a una todas las leyes. En todo caso, en lo que sí que afecta la decisión de Puigdemont es en los esfuerzos que el Ejecutivo lleva semanas haciendo por centrar el foco del debate en la gestión de las comunidades del PP, contra las que ayer cargaba el propio Pedro Sánchez en un acto de partido en León. Ayuso y su insumisión a cumplir con las leyes. Moreno Bonilla con sus cribados. Mañueco con sus incendios, Mazón, en fin, y podría seguir. ¿Y Feijóo? ¿Alguien sabe dónde está Feijóo? Si es que al frente del PP no hay nadie al volante. Nadie al volante. El movimiento de los independentistas torpedea, por tanto, esa estrategia de la Moncloa. El foco se vuelve ahora hacia la debilidad parlamentaria del gobierno en una semana ya de por sí complicada, porque esta va a ser, Ángels, la semana en la que Pedro Sánchez tenga que acudir a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Ahora iremos a ello. Gracias, Guille. Hasta luego. Claro, aquí la pregunta, Cristina, es ¿qué va a cambiar con la decisión de Carles Puigdemont? Sí, de Carles Puigdemont, porque al final es lo que él diga, es lo que va a hacer Junts. Si no se suman sus votos a una posible moción de censura, que es lo que realmente cambiaría algo, el resto, ya lo dice el gobierno, si tenemos que negociar todas y cada una de las cosas que sacamos. Hombre, podría pedirle que convocara elecciones o podría retomar aquella petición, si os acordáis, de que se presente una cuestión de confianza, que luego se retiró. Es que no sé, o sea, salvo que apoyes una moción de censura, que yo no la veo, aunque sea una moción de censura instrumental, como decía algún dirigente de Junts, en el que el candidato ni siquiera fuera Feijóo, fuera una persona que no aspirase a presidir el país, pues yo esa es una opción que hoy por hoy no se me escapa. Que le retire su apoyo, bueno, hemos visto muchísimas veces que le ha retirado su apoyo, esto es como una ducha escocesa, ¿no? Al principios de este mes, Junts anunció su voto a favor, si os acordáis, del decreto del embargo de armas a Israel, e incluso lo anunció con varios días de antelación, cosa que resultó muy sorprendente y que en aquel momento pues interpretamos que le daba un balón de oxígeno a Sánchez. O sea, llevamos toda la legislatura con esta ducha escocesa. Esto es un punto de inflexión, es verdad que los alcaldes allí están muy asustados, muy nerviosos, los de Junts, porque a mí lo que me cuentan es que Alianza Catalana se los puede comer vivos y que en 2 o 3 años no quede ni un ayuntamiento en manos de Junts. Pues sí, parece ser que la presión viene fundamentalmente de ese lado, pero no sé hasta qué punto, sinceramente, le vendría bien a Junts o apoyar una moción
o romper toda relación con el gobierno. No sé luego eso qué eco real podría tener en Cataluña. En todo caso, desistí ya hace mucho tiempo de intentar interpretar a Carles Puigdemont, sinceramente. Antón. Bueno, yo creo que esto hay que verlo más en una lógica interna que externa. Y yo no sé si lo que vamos a asistir hoy es más un espectáculo político diseñado para adentro que para afuera. Y se trata de resolver tensiones internas y ataques de ansiedad internos y problemas internos, porque hay que recordar que para las municipales, si no me salen mal las cuentas, faltan más de 2 años. Entonces, no creo que nadie en un ayuntamiento catalán dentro de 2 años vaya a votar pensando en si se rompió o no las relaciones con el Partido Socialista, ¿no? Me da la sensación de que además toda la escenificación, la consulta interna, la reunión en Perpiñán, el máximo dramatismo, casi parece un serial de Netflix esto, ¿no? Falta de tic-tac, 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 mientras van pasando va orientado en esa dirección. Desde la óptica, visto desde fuera, aparte de esta dimensión interna, bueno, yo quiero plantear una vez más la contradicción en la que Junts se ha instalado desde el principio de la legislatura y con la que se autopresiona a sí misma muchas veces, que es quiero estar y no quiero estar. Entonces, claro, eso es un imposible metafísico, o estás o no estás. Aquí la alternativa es entre seguir como hasta ahora, porque dicen vamos a romper con el PSOE, pero ¿qué es lo que van a romper exactamente? Sí. ¿Había algún acuerdo? Sí, ¿cuántas veces nos han dicho que el acuerdo de investidura no era un pacto de legislatura y que había que ir norma a norma? O sea, aquí la opción es seguir así, con más o menos entusiasmo, con más o menos prosopopeya, con más o menos reuniones en Suiza, o ir a una moción de censura. Es que no hay más. O sea, en medio, Puigdemont puede estirar el espacio-tiempo todo lo que quiera y diseñar nuevas dimensiones, como por ejemplo aquella fallida de la moción de confianza. Pero al final, oiga, o A o B, es que eso es lo que hay. Y claro, B tiene una dificultad, que es como el Partido Socialista no me da lo que quiero en materia de catalán en Europa, en materia de amnistía, en materia de inmigración, voy a votar a la derecha y a la extrema derecha. Que sí que me lo van a dar. Que seguro que te dan lo que quieres. Carlos. Sí, yo creo que a corto plazo tienes razón, que evidentemente Junts tiene que resolver su problema existencial, no sabe qué quiere ser de mayor, no sabe si quiere ser un partido estable como fue con la vieja Convergencia y Unió, con los gobiernos del Estado, o simplemente ir a esta posición, digamos, caótica, pero yo creo que hay un problema muy concreto que ya no es solamente en el Junts, está en el gobierno. El gobierno se ha comprometido a presentar los presupuestos generales del Estado del año 2026 y sin el concurso de Junts no salen adelante. Y entonces uno se puede plantear, ¿es legítimo que un gobierno durante toda una legislatura no presente presupuestos generales del Estado? A mí me parece que no. Creo que lo democrático es presentar los presupuestos. Por lo tanto, esto no es solamente un asunto que corresponde a Junts, sino también está la pelota en el tejado del gobierno central. Porque sin presupuestos no se puede gobernar. Y eso lo dijo el propio Pedro Sánchez. Creo que ese es el punto central de lo que pueda ocurrir hoy a las 5 de la tarde. Es relevante, evidentemente, lo que diga Junts, porque tiene una especie de posición de fijo discontinuo. Sí, pero es la misma posición que tenía hasta ahora. Claro. Pero lo que pasa es que lo único ¿qué ha cambiado, es ponerla por escrito, si quiere. En los últimos 3 meses, ¿qué ha cambiado? Disculpa, Antón, pero con una diferencia fundamental. El gobierno se ha comprometido a presentar los presupuestos del Estado. Sí, y si los presenta, se los van a tumbar. Y entonces las consecuencias políticas serían, evidentemente, habría alguna consecuencia política, parece razonable, pero ¿no? Hay que Por lo tanto, yo creo que no solamente nos preocupa lo que pase con el señor Puigdemont, sino lo que va a pasar con Pedro Sánchez y el gobierno. Antón. Sin duda, pero hay que preguntarse, porque estamos analizando lo que está haciendo Junts, ¿qué ha cambiado para Junts en los últimos 3 o 6 meses? Lo de la amnistía está igual que estaba antes del verano. Aplicar la lógica a Junts lo que ha cambiado, inútil. Antón, que entiendo que vas a ir ahí, lo que ha cambiado es que todas las encuestas ya dan una subida de Alianza Catalana, ya no solo en las municipales que decía Cristina, en las propias unas posibles elecciones autonómicas. Que Junts tiene el problema que también está empezando a tener el Partido Popular con Vox, que te ha surgido un competidor por la derecha que tú creías que era residual, más o menos residual, y resulta que no es residual. Y entonces eso te lleva a decir, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Por qué nos está sucediendo eso? Porque el problema no es nuestra relación con el Partido Socialista, pero es que además ha sido elegir el peor momento para romper con el PSOE. Porque antes del verano, acercarse al gobierno era tóxico. Acercarse a Pedro Sánchez y al Partido Socialista era tóxico, en eso estaremos de acuerdo. A la vuelta del verano, eso ha cambiado. El contexto político, la conversación pública ha cambiado. En este momento, acercarse al gobierno y acercarse a Pedro Sánchez puede incluso ser rentable en términos políticos. Por eso yo no descartaría
en absoluto que pueda haber presupuestos. No digo que los vaya a haber, pero desde luego hay más condiciones en este momento para que los haya que había hace un año. Cristina. Pero la lógica, yo creo que la lógica de Junts en este momento es una lógica exclusivamente de equilibrios internos. Cristina, cierro contigo. Yo creo que también tiene mucho que ver con el escenario catalán, con las presiones del poco poder que tienen ahora, que es el poder municipal. No tienen Barcelona, no tienen la Generalitat. Sí tienen los 7 diputados en Madrid, que yo creo que les han dado un foco y una presencia en el debate político que de otra manera no hubieran podido tener bajo ningún concepto. Se me escapa, puedo entender la lógica de un alcalde de allí que diga, es que si seguimos apoyando a Sánchez en Madrid, vamos cada vez peor. Pero es que las elecciones son año y medio, las elecciones no tocan hasta mayo de 2027, las elecciones autonómicas hasta 2028, es decir, si hubiera un escenario electoral más próximo de municipales o autonómicas, sí tendría sentido romper. Y sí tendría sentido, si me apuras, hasta forzar unas elecciones. Pero es que el escenario político catalán es que es a muy largo plazo todavía. Y el escenario penal del propio Puigdemont, sí, que no es un tema menor. Partiendo de la base de que Puigdemont no debería estar al frente de Junts y es un señor que se debiera haber ido no a su casa en Cataluña porque está prófugo de la justicia, pero se debería haber retirado de la primera línea política ya hace mucho. Pero es que como prometió, él dijo, si no soy presidente de la Generalitat, en las últimas elecciones dijo, si no soy presidente de la Generalitat, dejo la política. Ahí está. No, lo entendimos mal. Lo entendimos mal, seguramente, lo tradujimos mal. Vamos con el Partido Popular, porque también están pendientes, evidentemente, de esta reunión en Perpiñá, aunque lo que quieren en Génova es poner el foco solo en una cita, que es la cita del jueves que viene, la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión del Senado del caso Koldo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque el PP lo fía todo a esa comparecencia que va justo el día siguiente del funeral de Estado en Valencia por las víctimas de la Dana. Génova quiere sacar el foco de ese funeral precisamente por todo lo que hemos estado hablando de Mazón y esa petición además de las víctimas de que por favor Mazón no vaya a ese funeral, y lo que quieren hacer es activar inmediatamente toda la maquinaria para que se hable de corrupción y sobre todo para intentar situar al presidente como la pieza clave en todo este asunto. Sí, pero la maquinaria activada no puede ocultar que la familia popular está revuelta porque lo reconocen muchos miembros del PP. Esta semana puede ser una de esas semanas que marcan una legislatura, pero delante del micro el análisis es el que sigue. Semana horribilis para Sánchez y los suyos. Semana horribilis. Vamos a hacer un poco de resumen. Vamos, lo que es ver las citas peliagudas en la agenda ajena y no verlas en la agenda propia. El resumen Bendodo lo inicia así. De entrada, Junts, haciendo referencia al punto de set que tiene hoy el gobierno con Junts, pero es que el resumen sigue de esta manera. El miércoles los gerentes del PSOE van al Supremo como testigos en el caso Koldo. Avanzará la semana, están citados el miércoles en el Tribunal Supremo, a ver qué cuentan sobre esto. Para Bendodo ahí se acaba la agenda del miércoles. Supongo que ya habréis caído en la cuenta de que se olvida una cosa, que se olvida el funeral de la Dana, pero claro, él está pensando ya en el día siguiente. Y el jueves tendrá que ir Pedro Sánchez a la comisión de investigación del Senado. No es un olvido sin intención, como podéis imaginar. A Feijóo le pasó lo mismo el sábado. Para el PP esta semana solo tiene 2 hitos. Hoy vamos a visibilizar que tenemos un gobierno sin apoyos y el jueves que tenemos un presidente que ampara la corrupción y la induce. Es lo que dicen, es lo que sentencian. Ya no se habla de Mazón ni lo justo, mejor no hablar nada, y más después de su nuevo cambio de versión. Tampoco se quiere airear más de los cribados en Andalucía. Nada que desvíe del foco, que para ello llevan cocinando 1 año y medio la comparecencia de Sánchez en la comisión Koldo del Senado. Feijóo tiene en sus planes seguir apretando con la economía, hoy tiene un acto con autónomos, y con la corrupción. De ahí que toda la maquinaria del PP esté enfocada a lo del jueves. Si el gobierno quiere hacerle oposición a Mazón, pues allá ellos, dicen en Génova, pero el que va a ser interrogado por la corrupción que afecta a todo su entorno es el presidente del gobierno y con riesgo cierto, según ellos, de acabar en los tribunales. Junquera, todavía no ha hecho público el Partido Popular quién se va a encargar de ese interrogatorio al presidente del gobierno por parte del Partido Popular. ¿Qué senador del Partido Popular va a preguntar al presidente del gobierno? No, lo único que sabemos es que el interrogatorio se va a ceñir a esos 50 minutos y que solo lo va a hacer un senador, que no se van a repartir los papeles esta vez para no perder dinamismo, dicen, pero de momento la identidad de ese senador está guardada con mimo, no quiere el Partido Popular adelantar nada de su táctica, no vaya a ser que Pedro Sánchez les tome la delantera. Gracias, Junquera.
Gracias. Hasta luego. Claro, es que escuchar a Bendodo decir la semana horribilis del gobierno de Pedro Sánchez, claro, cuando venimos de hablar de Mazón, que además va a estar en el foco el miércoles, bueno, lleva en el foco todo un año, pero todavía más el miércoles, la crisis de los cribados con la manifestación del sábado. No es que al Partido Socialista le salga todo bien, pero bueno, si alguien tiene semana horribilis, yo creo que se la pueden repartir los unos y los otros. Y el Partido Popular, Carlos, fiándolo todo a esa comisión del caso Koldo, que bueno, les puede salir bien, pero les puede salir muy mal también, ¿eh? Yo no sé si es una semana horrible para el gobierno. Lo que sí estoy convencido de que la agenda pública que tiene el Partido Popular está profundamente equivocada. Quiere decir, los temas que preocupan a los ciudadanos son la sanidad, son la educación, son las pensiones, son los salarios, por supuesto la vivienda. Es decir, yo creo que ese es el debate en el que tiene que mojarse el Partido Popular. Insistir en la vía de la corrupción, que por supuesto hay que investigarlo y el Senado está para investigar y controlar la acción del gobierno, y por supuesto el Congreso de los Diputados, pero me parece que lo relevante en la agenda pública no son los temas que trata el Partido Popular. Es decir, la agenda, el día o la semana horribilis para el Partido Socialista sería que encontraran un agujero en la sanidad pública porque no está funcionando correctamente en la parte que le corresponde a ellos. O yo creo que tiene que denunciar la política de vivienda que no está dando los frutos deseados por el Partido Socialista. Eso es lo que tiene que hacer un partido de la oposición. Luego plantearlo en términos mediáticos simplemente para afiar la conducta y convertir aquello en un espectáculo como va a ser este jueves en el Senado, creo que no tiene ningún sentido. Cristina. Hombre, a mí me parecería muy ingenuo pensar que un partido de la oposición, sea del signo político que sea, no aprovecha la corrupción del adversario. Esto ha pasado siempre así, ha sido uno de los talones de Aquiles, teniendo en cuenta de todas maneras, en todo caso, y nadie lo resuelve, que la corrupción, Cristina, lo que es la vida. Ya, pero bueno, tú sabes que sería no sé, como poco ingenuo decir al PP que no hablara de los casos que hay judicializados. No estoy hablando de nada esotérico, sino simplemente de los casos que hay judicializados. Tiene toda la lógica. Estamos en un debate político en que cualquier propuesta de otro tipo es verdad que pasa desapercibida. Y es una estrategia a veces que cuesta, ¿no? Que cuesta meter temas que no tengan que ver con casos de corrupción o con una agenda judicial, que es la que está abriendo todos los días los periódicos. No solo es un empeño del Partido Popular, sino que en buena medida los temas judiciales son los que se han comido toda la crónica política. Es una semana en todo caso muy intensa. Que vamos a ver qué pasa el jueves. Oye, a lo mejor el jueves sale fenomenalmente parado Pedro Sánchez, no lo sé. Yo creo que es un formato que de pregunta-respuesta, que si se va ya a una reflexión teórica o a un mitin político, pues podría tener las de perder el PP si no va a los casos concretos y a las preguntas concretas. Nunca dicen quién va a ser el interpelante para nadie. No es que solo no lo digan para el presidente del gobierno, nunca lo adelantan, porque entienden que esa es una baza que das al interpelado, ¿no? Y bueno, pues va a ser algún miembro, algún senador, si se había hablado, lo han comentado en la crónica, si se había hablado de la posibilidad de que hubiera más de un interpelante. Ha dicho ahora Junquera que no. Le ha dicho Junquera que finalmente no, pero esta era una de las opciones. Y luego lo que sí va a haber va a ser un fact-checking de todo lo que vaya diciendo Sánchez, si se ajusta a la realidad o no, y a la verdad. Un minutito, Antón. Bueno, yo creo que el problema del PP durante toda la legislatura ha sido que quería volver a julio del 23, al día antes de las elecciones, y a ver si podíamos votar otra vez y que esta vez saliera bien el resultado. Y ahora su problema es que quiere volver como sea a julio de este año, cuando tenía al gobierno y al Partido Socialista cercado por los casos de corrupción, los presuntos casos de corrupción. Y quiere volver como sea a esa dinámica, a ese momento. Y yo creo que ignora que ese momento pasó. Que los casos de corrupción de momento no dan para más, que no han aparecido grandes revelaciones ni grandes cantidades, y que no podemos estar toda la vida hablando del asistente de Begoña Gómez, que es un tema que yo no niego su importancia, pero tiene la trascendencia que tiene. Y mientras la agenda pública pasa por encima del PP, Gaza, el cribado, el aniversario de la Dana, pero ellos siguen empeñados en volver a julio de este año. Y el problema es que la sociedad española ya es muy consciente de que julio de este año ya pasó, que estamos en otro momento. Sí, fíjate además, Cristina, que yo entiendo que desde la oposición saquen los temas que estén judicializados porque le hace daño y le desgasta al Partido Socialista y en concreto al gobierno. Pero lo que hemos visto en los últimos meses es que esa política, esa agenda pública, a quien está beneficiando es a Vox.
no es al Partido Popular, precisamente por ese monotema con el tema de los juzgados. Es decir, creo que el Partido Popular, si es capaz, si es un partido de Estado, tiene que ensanchar su base electoral y no solamente competir con la extrema derecha. Y ese es el error que está cometiendo y lo están manifestando las encuestas. Lo de Vox también tiene otros aspectos, entre otros el impulso europeo internacional que está teniendo la ultraderecha. Aquí no es de mérito de uno o mérito de otro. Dejadme estos 2 minutos que nos quedan para contar una de las noticias de la madrugada, que es la victoria de Javier Milei, que ha arrasado en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Su partido, La Libertad Avanza, ha conseguido el 40% de los votos, ha triplicado su número de senadores, se hace con 1/3 de los escaños de la Cámara de Diputados. Buenos Aires, Berta Raventós, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha sido, Berta, una victoria tan rotunda como inesperada. Casi ninguna encuesta en Argentina situaba con tanta ventaja a los de Milei, aparentemente desgastados tras estos años de recortes brutales, aumento del desempleo y después de su derrota, recordemos, en las regionales de Buenos Aires de este verano. Pero Milei ha demostrado que tiene apoyo en casi todo el país, insiste en que cambiará todo lo necesario para hacer Argentina grande de nuevo. Berta, cuéntanos qué ha pasado y cómo cambia a partir de ahora el panorama del país. Bueno, en primer lugar, reiterar que los resultados de este domingo han sido una sorpresa para todos. Yo diría que incluso para el propio Milei y su gabinete. Había posibilidades de que le fuera bien, pero no sé si nadie esperaba que le fuera tan bien. Milei ha ganado en 16 de los 24 distritos del país, incluida, y esto es un dato importante, la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada de Argentina y un bastión histórico del peronismo. Para Milei el panorama ahora se vuelve mucho más favorable respecto de estos 2 primeros años de gobierno. 93 diputados y 20 senadores consolidan la voz y el voto de La Libertad Avanza en las cámaras, facilitando así la aprobación o rechazo de propuestas legislativas que hasta ahora Milei ha sorteado vía veto o decreto presidencial. Así que a partir de ahora podemos esperar ver un Milei gobernando de forma más holgada, con una legitimidad recargada y con la prioridad de llevar adelante 3 reformas, una impositiva, una previsional y una laboral. La victoria de Milei es la derrota de la oposición peronista, que ha sido incapaz de hacer mella, de desgastar el liderazgo del presidente, ni tampoco de beneficiarse de la polémica por el rescate de 20.000 millones de dólares a la maltrecha economía argentina, ese rescate, Berta, por parte de Donald Trump. El peronismo sigue en la misma línea que el último par de años. No hace grandes movimientos, no renueva liderazgos, no se cuestiona, o por lo menos no lo hace de puertas afuera, lo cual está llevando a muchos ciudadanos al desencanto. Hay divisiones internas y la líder que genera más furor, que es Cristina Fernández de Kirchner, está en prisión domiciliaria condenada por corrupción. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no ha reconocido la victoria de Milei en su distrito y ha optado por criticarlo por pedir un rescate financiero a Estados Unidos. Si bien muchos argentinos se sienten representados por las ideas del peronismo, como la justicia social, la independencia económica o la soberanía nacional, quizás ya no lo hacen tanto por sus estructuras y líderes. Quizás, Àngels, estas elecciones sirvan al peronismo para revisarse y adaptarse a lo que le pide hoy la sociedad. Berta, gracias. Gracias a vosotros. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. I like to say a few words. Defense of our country. People are bad. No, they're not. Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio. Buenos días. Es que te he pillado tosiendo. Sergio Castro, buenos días. Eres, sí. eres verdaderamente pérfido. Sí, he sido mala, pero podría haber empezado por ti. Sí. Venga, vamos. Tenemos una línea de teléfono. Sí, siempre colapsada. Sí, claro, por supuesto. 900-100-800. Ya pueden llamar para tratar de resolver la pregunta que hoy les va a proponer Bob Pop, que es ¿y yo qué hago con mis amigos fachas? ¿Qué hacemos en general todos con los amigos fachas que tenemos? ¿Qué salidas les damos? 900, ¿Qué hacemos con eso? 900-100-800. Además, es verdad que ustedes pueden proponer alguna cosa que también Bob les puede resolver para ir un poco... sí, si ustedes tienen algún problema, exacto, alguna tribulación, 900-100-800, igual. Que Vinicius llama. Vale, tribulación, Ahora viene la dupla. Hablaremos del clásico, en la semana en la que Losada dirá que es del Valladolid Prometas, del Deportivo de La Coruña, de la Cultural Leonesa,
mes, ¿sabes? De esa cosa que se inventa él porque de ser del Barça. Ahora está difícil. Oye, antes de nada, ¿qué tal está Vinicius? ¿Bien? ¿Todo Vinicius bien? no lo sé. Estará con Lamine Yamal. ¿Qué tal está el chaval? Supongo. No lo sé, lo desconozco. Me interesa poco. Hablaremos del clásico que ganó sobre todo Mbappé. Es que yo soy muy de Mbappé, entonces ahí no puedo discutirlo. Bueno. Ganó el clásico en la tele, lo ha ganado ayer en el campo. Cada vez soy más de Mbappé. Ángels, ese desviacionismo. No, soy muy de Mbappé tanto fuera como dentro del terreno de juego. No te dejes arrastrar por el lado oscuro de la fuerza. Si ese es el lado oscuro, madre mía. Lo siento. Bueno, y además haremos un elogio de la historia de los defensas. Los mejores defensas de la historia del fútbol. Vale. Bueno, el artesano hoy lleva a Picasso a juicio. Durante años ha sido el gran genio adorado, ahora es el monstruo maltratador despreciable. Bueno, pues lo que va a hacer el artesano es va a aportar pruebas a su favor y en su contra. Y los oyentes que decidan si lo condenan o lo absuelven. Muy bien. A Picasso. Y después, mitos 2.0. Atención al tema. ¿Dormir juntos está sobrevalorado? Ojo. Ahí te veo callado, Losada, ¿eh? Veo sonrisas. No, yo ahí a Losada le he visto callado. No, estaba esperando a ver si alguien se lanzaba, pero ya me lanzo yo. Porque nadie se atreve a dar el paso. Está sobrevalorado, ya me lanzo yo. Y yo. Está sobrevalorado. Y yo, o sea, el único que no dice que no está sobrevalorado es aquel que en este momento no duerme solo. Pero todos los que dormimos solo lo tenemos clarísimo. Exacto. A la que lo prueben ya verán. La gente que dice que no está sobrevalorado es que está sometido a un chantaje por su pareja, ya te lo digo yo. Aquí los otros dos analistas tertulianos no han querido decir nada. Están ahí por si acaso les están escuchando. Por si acaso les están escuchando. Son unos románticos. Sí. Son románticos. No, tú Sánchez seguro que no opinas. En invierno como se yo. agradece, ¿eh? ¿Dormir juntos? Sí. Yo sin junto, duda. claro que sí. En verano ya la cosa no toca en de verano, ti pero no en lo invierno- dudaba. Vale. De ti no lo dudaba. Yo junto, por supuesto. Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez, Con lo que Losada. cuesta. Hasta la semana que viene. Buenos días. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.